Violeta, sí, hoy tocó Pablo Gómez en la mañanera y bueno, siempre que va Pablo Gómez pues es ameno, es un tipo interesante en sus exposiciones, no solamente en la parte informativa, sino en la forma de exponer. A mí es alguien que realmente hasta me divierte, ¿no? Escucharlo exponer. Pero hoy, Violeta, precisamente, pues era una visita pendiente que había de Pablo Gómez, que se le había pedido, López Obrador pidió por esta denuncia que se hizo de que Carlos Loret de Mola era perseguido, etcétera, etcétera, y que era investigado. Carlos Loret de Mola, el presidente ya le había dicho, no te asustes, a ti no te están investigando, y cierto, no, a él no, pero a otros sí. Así que vamos a ver este fragmentito del video de lo que dijo hoy Pablo Gómez, dura unos 30 segundos y regresamos a comentar. De las actividades administrativas que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola. El señor Carlos Loret de Mola no aparece como accionista, codueño, ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial que se llama Latinos, que es otra cosa, independientemente de que él, junto con otras personas más, les preste servicios. Bueno, pues ya aclaró Violeta, no es a Carlos Loret de Mola la investigación, pero hay una de fraudes verdaderamente escandalosos, pues de la empresa Latinus, que finalmente, pues no es una sola la que sostiene al medio de comunicación Latinus, son 5 empresas que sostienen a Latinus, y vaya con esta tabla, Violeta, ¿cómo la ves? La que está presentando Pablo Gómez a la hora de hacer la investigación, pues, y a la hora de ver los ingresos y lo que gasta y cómo gasta esta empresa, pues ahí tenemos ya un listado de quienes reciben paga por parte de este medio de Latinus, Violeta. Sí, Ernesto, y pues sobresale como lo estamos viendo y como lo hemos visto esta mañana en la mañanera en el cuadro, sobresale Carlos Loret de Mola Álvarez pues, con un ingreso de Latinus Media Group LLC de 9,180,007 pesos, Ernesto, que son los pagos que se hicieron desde el 2020 al 2024. Y bueno, pues esta es una cifra realmente pues muy alta, ¿no? Estaba yo pensando pues en lo que gasta, en lo que gana la media de los periodistas, de los reporteros, Ernesto, y lo que gana también la población en este país, el salario mínimo, Ernesto, y hablando aquí de 9 millones de pesos, pues es una barbaridad y como tú dices siempre, es un escándalo. Sí, Violeta, y mire, si vamos a la parte de arriba, ahí mi querido Asael, dice pagos 2024, 2020, 2024 de enero. Enero, entiendo que enero de 2024, pues uno ve ahí cada empresa lo que lo que le va pagando, y claro que llama mucho la atención, Violeta, porque en el caso de Carlos Loret de Mola, una empresa le paga 5,185,000. No, ese es el total, ¿no? El subtotal de colaboradores. Ah, ah, Le ah, paga 2,146,000 la primera. no, pues no estoy viendo bien. Ese es el Ah, subtotal de colaboradores. sí, es el subtotal, sí, perdón. Sí, No, gracias, gracias. Sí, 2,146,000. Y luego la otra empresa, 601,000. Y luego la otra empresa, 9,180,000. Y un total de 11,927,000. Pues es una barbaridad por donde usted le quiera ver. Y sobre todo ver los nombres, Violeta. Mencionó el presidente María Scherer Ibarra, la hija de Julio Scherer, la hermana de Julio Scherer Ibarra, precisamente, el que era el consejero, pues recibiendo también un ingreso ahí, eh, Lorenzo Córdoba, Violeta, Denise Dresser, y no, pues no es poquito, 19 millones,
En fin, 19,000, ¿no? Ahí son con Denise Dresser, perdón. de la segunda empresa son 19,066 pesos, .68. Ay, gracias por ayudarme, Violeta. Estoy bien Ajá. sobre Y María Scherer Ibarra sí tiene un ingreso, digo, aquí lo que resalta en esta tabla, como lo está viendo la querida audiencia, pues es el caso de Loret de Mola, pero como tú dices, también hay otras personas, Jesús Silva Gerso, que tiene un ingreso de 139,066 pesos, y luego lo que decíamos de Denise Dresser de 19,000. No, y 604,000 la siguiente columna, ¿no? Ah, sí, es de la primera, ¿no? De la primera, Ajá. nada más, de la segunda empresa. Pero lo que es el caso de Latinus, ahí aumenta el ingreso tanto de Jesús Silva Gerson de una manera importante, como también de Denise Dresser, que se lleva 604,937 pesos, Ernesto, eso que tú estabas señalando. Sí, es verdaderamente impresionante. También, por ejemplo, Violeta, y tú que le sabes también más a esto, por ejemplo, en el rubro número 17, dice Pago Amex, titular digital Bacon Programmatic Service. Me imagino que es una tarjeta empresarial y que lo usan para hacer distintos pagos. Pues llama la atención que la tarjeta sea American Express y la cifra, Violeta, de los gastos. Sí, es de American Express, exactamente. Y bueno, pues sí, es un monto muy alto, Ernesto. El rubro 17, como tú dices, es uno de los más altos, 25 millones, 23 millones, estamos hablando, más de 23 millones, sí es una cifra bastante considerable, Ernesto. Pero bueno, para mí lo más escandaloso, digo, de todo esto que estamos viendo aquí, pues es lo que recibe Carlos Loret de Mola, Ernesto, que como tú bien decías, ya de manera conjunta se lleva 11,927,364 pesos. Y luego también está el caso de Víctor Trujillo, ¿no? Que es el rubro la columna número 2, área de producción, Víctor Trujillo, y él en total se lleva 9,522,000 pesos, Ernesto. También ese es otro de los elementos que hay que señalar en esta tabla. Pues creo que es una información bastante útil que usted que está viendo. Pues estas son, Violeta, precisamente parte de los cambios que tenemos en esta administración. Y si no, ¿cuándo hubiéramos podido ver una lista con estos pagos que se le hacen pues a estos periodistas o comentaristas o lo que sean? Pues pues es verdaderamente increíble y particularmente me estaba imaginando a los que trabajan en Latinos, a los otros trabajadores y trabajadoras de estar viendo estas listas de lo que les pagan a los que van ahí a hacer show o espectáculo y los que verdaderamente se rompen ahí el lomo, pues ni me quiero imaginar cuánto les pagan, Violeta. Sí, pues sí, pero bueno, aquí estamos conociendo esto y decíamos pues muy lejos de las realidades que se viven en otros espacios periodísticos, Ernesto, muy, muy lejos. Y bueno, pues aquí hablando de estos mundos de privilegios, pues aquí lo vemos, y la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué y para qué generar estos espacios de privilegios? Así es, Violeta, pues si quieres vamos entrando también en la siguiente parte ya del resumen informativo. Sí. Pues nada más comentar, Ernesto, pues que el salario mínimo en comparación de esto son 248,93 pesos. Ah, De lo buen que punto. decíamos, 20 millones de personas en este país ganan ese salario mínimo, y casi 40 ganan 2 salarios mínimos, Ernesto. Entonces, pues sí, sí, hasta 2 salarios mínimos. Entonces sí, hay una situación aquí escandalosa a partir de esta información que se está presentando. Ya después podremos hacer algunos análisis de cuánto estarían ganando más en función de lo que gana el promedio nacional, Ernesto. A lo mejor ya no con el salario mínimo, sino con el promedio. Pero bueno, vamos a entrar en el resumen de noticias. Tenemos unos cuantos minutitos antes de la mesa de los periodistas, y vamos a iniciar con esto que ocurrió el día de ayer, Ernesto. Tenemos un video, pero antes de entrar a este video breve, comentamos que se reunió con jóvenes la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Se reunió en un espacio pues muy, muy interesante, que es el Poliforum Siqueiros, Ernesto. Ahí pues ella
comentó varios elementos. Uno que resaltó pues fue la situación de la vivienda, ¿no? Uno de la vivienda que es uno de sus compromisos que tiene, y en particular del derecho a la vivienda que deben tener los jóvenes, que desde el neoliberalismo, Ernesto, pues sabemos que ese derecho a la vivienda prácticamente quedó, o más bien no prácticamente, quedó eliminado. Prácticamente ya nadie tiene acceso a vivienda. Hay una situación que se vive brutal en términos de si alguien necesita la vivienda, pues la tiene que rentar o tiene que acudir al sistema bancario, donde hay altas tasas de interés, Ernesto. Pero bueno, vamos a ver este video, si hay un video de esta Sí, presentación que se dio el día de ayer. Vamos a verlo. sí. Quiero recordar las palabras de Siqueiros: nada podrá detener la marcha de la historia. Juntos nos levantaremos como una sola voz, como una sola fuerza. ¡Viva la juventud mexicana! Pero sobre todo somos jóvenes con un inmenso amor a la patria. No traicionar a las juventudes de México. Juventud no es indiferencia, tampoco es un número, siempre es transformación. Nosotros vemos el siguiente gran acierto de la Cuarta Transformación. ¡Felicidades, Presidenta! Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, sirva nuestra juventud, nuestro talento, nuestra rabia y nuestra esperanza para hacer cada uno de los sueños de este país. Nunca estarás sola. Estaremos aquí contigo siempre. El humanismo mexicano es historia nuestra, pero es también futuro, es también porvenir. Por eso, ¿a qué los convoco? A seguir construyendo la cuarta transformación de la vida pública, a que nunca nos separemos, a que jóvenes viejos y jóvenes nos juntemos a seguir construyendo esta patria maravillosa que se llama México. Pues sí. Ernesto Ajá. reconoció algo muy, muy importante, que sin los jóvenes y las jóvenes no se hubiera podido hacer pues o no se hubiera podido llegar al segundo piso de la cuarta transformación, que ellos son el corazón de esta transformación. Y además pues dijo, sin ellos y ellas no hubiéramos podido ganar. Han sido también aquí muy, muy importantes en términos de su participación en este proceso electoral, Ernesto. Y lo último también que quisiéramos aquí comentarle a la audiencia es lo que señaló en torno a David Alfaro Siqueiros, este muralista histórico mexicano, diciendo pues que también él ya ponía a las mujeres en el centro de su obra, Ernesto. Así es que bueno, fue un evento interesante, y bueno, pues hay también una situación de gobernar con y para los jóvenes, Ernesto. Así es, Violeta. Y bueno, pues honestamente sigue la efervescencia, podríamos decir la borrachera de las celebraciones. Cada evento que hay de Claudia Sheinbaum, pues son celebraciones que se van dando, la gente se ve contenta. Ya estamos también en espera. Recuerde que mañana se va a dar el siguiente bloque del gabinete. Ahora, pasando a otras noticias, y antes de entrar a la mesa, vamos a meter esta última nota y ya después entraremos en la mesa. El resumen informativo lo vamos a continuar después de la mesa y después de Fernando Buenabad. Hay una disputa fuerte que está teniendo en redes sociales, en Twitter particularmente, el dirigente nacional de Morena, Marco Cortés, con el expresidente de panista, Felipe Calderón Hinojosa. Vamos a ver la serie de tweets y retweets que se estuvieron dando entre unos y otros. El primero es de Felipe Calderón, que hace una crítica a la dirección nacional del Partido Acción Nacional. Así que esta es la imagen donde Felipe Calderón dice: uno de los mejores tribunos de Acción Nacional, Jorge Triana, Dios santo, quedó fuera del Congreso al no incluirlo en sus listas plurinominales. Eso sí, sí quedó uno de sus peores oradores, Marco Cortés, el actual presidente del PAN, el que más daño le ha hecho en la historia a ese partido, además de su asistente y otros de su camarilla.
Y Marco Cortés le respondió inmediatamente también al presidente Andrés Manuel López Obrador, diciéndole: Felipe Calderón, explícanos por qué la peor caída de votación del Partido Acción Nacional en la historia fue cuando fuiste presidente, dejando a nuestra candidata en tercer lugar. Aprovecho también para pedirte nos expliques qué pasó con García Luna, porque sin tener ninguna responsabilidad, al PAN eso le provocó un enorme daño en la campaña. ¿Tú no te enterabas de lo que pasaba en tu gobierno o lo consentías? Y le coloca también ahí unas gráficas. Felipe Calderón responde también a estos señalamientos y le dice: la caída del PAN tiene una explicación muy clara. Sus dirigentes, especialmente el actual Marco Cortés, se ha servido con la cuchara grande 6 años en la dirigencia y solo cubrió el 39% de representantes de casilla que hizo en 6 años. ¿Qué hizo en 6 años aparte de agandallarse las pluris y las notarías? La otra es que la mezquindad de estos sujetos y algunos candidatos hizo que el PAN asumiera una narrativa lejana a los logros de sus gobiernos, dedicada a deslindarse de ellos, a pesar de la opinión pública que los evaluaba con los mejores. Y cierra Felipe Calderón diciendo: si el PAN hubiese asumido una narrativa acorde con el gobierno panista, que tenía 68% de aprobación, en lugar de deslindarse de él, otra cosa sería. Lo explico en mi libro Decisiones Difíciles, particularmente en el capítulo El PAN, el principio del fin. Después de eso, la única vez que el PAN decidió asumir y enorgullecerse de sus gobiernos, ganó las elecciones de Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas y Quintana Roo. Y Marco Cortés cierra diciéndole: la explicación para los panistas es muy clara. Dejaste completamente sola a Josefina y pactaste con Peña Nieto. Y de pluris, mejor no hablemos. Tu grupo sabe muy bien de eso, hasta me las pidieron en el 2021 y 2024. Una precisión: solo en el PAN tuvimos una cobertura del 68% efectiva el día de la elección. En fin, pues son los comentarios de esta clase política, Violeta, en los restos de lo que está quedando del Partido Acción Nacional. Sí, Ernesto, y pues todo esto se dio en el marco de este programa de YouTube de Atypical TV, que también se volvió un trending topic, encabezado por Carlos Alasraqui, donde pues estuvo Marco Cortés y el presidente del Partido Acción Nacional, Ernesto, y también Javier Lozano, exsecretario del Trabajo durante el sexenio 2006-2011, que no lo olvidamos, Ernesto, por su posición que tuvo en torno a lo que se vivió en la mina de pasta de conchos. Y bueno, pues ahí hubo una confrontación entre ellos sobre la situación de la debacle del PAN y sobre si estaría encabezando Marco Cortés la lista de los plurinominales, y bueno, reclamándose mutuamente de por qué uno no había, o más bien diciéndole Marco Cortés pues que él estaba dolido y molesto porque no había llegado a tener un puesto en el poder legislativo, Ernesto. Pero bueno, también todo esto se genera después de que ocurrió este programa. Y Violeta, pues estaríamos pasando también al resumen informativo para irlo completando. Se nos quedaron varios temas allí en el tintero. Sí, Ernesto, pues este tema que hemos abordado con Fernando, pues es un tema que seguiremos y decimos a lo largo de todo el sexenio. Estoy pensando también en el mundo empresarial, que también hay mujeres, Ernesto, pero es un mundo también dominado por hombres. Y también a eso se va a enfrentar Claudia Sheinbaum, no solamente al ejército, también a un mundo clerical dominado también por hombres. O sea, una situación pues muy particular la que vamos a vivir, y que no es menor este tema que él ha puesto, que pues sí, es el maximato, pero también en un contexto particular que estamos viviendo ahora con la llegada de una primera mujer presidenta después de 200 años, y entonces ese maximato o ese supuesto maximato que ha estado pues presentando una parte de la prensa y que insiste e insiste, pues se da en ese contexto que no hay que olvidarlo, de un México pues machista, Ernesto, que elige a una mujer, pero esas prácticas
no desaparecen y esas, como decía Fernando, pues no solamente un tema, un discurso, sino una práctica que está muy arraigada. Así es, Violeta, y ahí también radica la importancia del equipo, del que Claudia Sheinbaum se vaya llegando y que pues la ventaja que tenemos en el caso de ella es que es una mujer, créanos, que tiene un carácter y un temperamento pues bastante templado, así que creo que en esa parte no le va a faltar, simple y llanamente que en esta cultura machista y más dentro de Fuerzas Armadas o también dentro de las estructuras de gobierno, arraigadísimas, arraigadísimas. Así que será pues un estar picando piedra también para Claudia Sheinbaum en ese sentido y que los ejes del gobierno que se vayan presentando, que vaya presentando, pues que tenga que ser este tema un tema transversal que toque y que aborde en todas las estructuras de gobierno, en todas las dependencias de gobierno, en los proyectos de gobierno. Pues sí, tremendo, tremendo desafío, Violeta. Y pasando al resumen informativo, Violeta, pues hay información del INEGI, ¿va? Información interesante, Ernesto, sobre todo ahora que hemos estado hablando de la propuesta y de la política que va a seguir Julio Verdegué, al frente de la SADER. Y bueno, pues el censo agropecuario reporta, Ernesto, datos pues muy interesantes. Uno de ellos es que hay la mayor parte de los agricultores de este país, de las 4.6 millones de unidades de producción agropecuaria, el 56% tienen una superficie sembrada de hasta 2 hectáreas, Ernesto, solamente 2 hectáreas. Eso es un dato muy importante que hay que tener en cuenta, y ahí estamos viendo en pantalla esta gráfica. El 56% tenía una superficie sembrada de hasta 2 hectáreas. Otro dato muy importante: del total de la superficie sembrada, 73% fue de temporal y el 26.8% de riego. La mayor parte, entonces, de manera abrumadora en este país, es superficie de temporal. Y bueno, una situación importante es la cuestión de riego. Y bueno, ¿quiénes son los que tienen riego en este país? Pues los que concentran propiedades de más de 20 hectáreas. Son ellos los que pueden tener, es decir, este 56%, que es la mayor parte de los productores, no carecen de riego, y solamente pues estos productores que tienen 20 hectáreas o más pueden tener esta superficie de riego. Otro dato que también nos parece importantísimo es el tema de las mujeres, Ernesto. De los 4.6 millones de unidades de producción agropecuaria, 96.6% lo dirige una persona física, pero solo 19%, estaríamos hablando de 876,456, está bajo la responsabilidad de una mujer, Ernesto. Eso es algo también muy importante que decir, ¿no? Solo el 19% de estas unidades de producción agrícolas pues están bajo la responsabilidad de una mujer. Otro tema: las unidades de producción dirigidas por mujeres tenían en promedio 8.8 hectáreas. Esta extensión promedio fue 5.9 hectáreas menor a las dirigidas por los hombres, ¿no? O sea, es decir, aparte de que son muy pocas mujeres productoras, en términos de la extensión, de hectáreas, pues está muy por debajo de lo que tienen los hombres. Ese es otro dato. Y el último, que es el que estamos viendo en pantalla, es la situación. Ahorita nada, estamos presentando algunos datos, podemos profundizar más adelante. Es la extensión, más bien el uso de los fertilizantes químicos. El dato dice que del total de grandes productores que realizan agricultura a cielo abierto, 65.5% aplicó fertilizante químico. Donde más superficie fertilizada hubo fue en Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas y Guanajuato, que es lo que estamos viendo en pantalla, Ernesto. Pues estos son solo algunos de los datos que se están presentando en este comunicado de prensa del día de ayer por parte del INEGI, de este censo agropecuario que se está dando a conocer parte también de los resultados, Ernesto.
Así es, Violeta. Pues estas cifras y estos datos, pues créanos, los estaremos analizando también mensualmente porque será un indicador que nos dará pistas de por dónde, qué resultados está teniendo el rumbo que vaya teniendo las decisiones políticas de la próxima presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum. En los debates, pasando en otras noticias, en el tema de los debates que ha estado habiendo para la reforma del Poder Judicial, pues hay un fragmento de una intervención que tiene el ex ministro Arturo Saldívar, que sabemos que fue uno de los partes que generó un cabreo memorable por parte de la ministra Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que además recuerde que en esta propuesta se propone desaparecer ese consejo, transformarlo el Consejo de la Judicatura Federal. Pero bueno, vamos a ver lo que dijo Arturo Saldívar y regresamos con ustedes. Se olvida casi siempre que la independencia judicial exige legitimación social, esto es, la confianza del pueblo, de la gente, en su aparato de justicia. Sin legitimación social, la independencia no es sino una máscara para juzgar en contra de los derechos y los intereses del pueblo. La legitimidad social en la justicia de México está rota desde hace mucho tiempo, pero quizás nunca ha estado en peor situación que ahora. Si preguntamos a la gente, que lo hicimos en los diálogos por la transformación, 6 meses intensos, más de 400 foros, la gente te dice que tenemos una justicia elitista, una justicia que privilegia a los que tienen frente a los que no tienen, que maltrata a las mujeres, que castiga la pobreza y no la delincuencia, y que no tiene legitimación social. Pues bueno, pues las declaraciones que dio el ex ministro Arturo Saldívar, y que generaron una gran molestia, pero también una gran simpatía. Mucha gente tenía mucha concordancia con el ex ministro Arturo Saldívar al hacer los señalamientos de cómo la gente percibe a los jueces, a los magistrados. Así que pues era un pedazo, un fragmento que nos parecía que era importante pasárselo a usted. Así que si tienes algo, pasaríamos al siguiente tema, Violeta. Sí, Ernesto, pues siguiendo también con la información, el día de ayer se celebró un evento importante también donde encabezó o dio algunas palabras Rogelio Ramírez de la O, que es el actual secretario de Hacienda y que seguirá siendo secretario por tiempo indefinido durante el próximo sexenio. Y fue sobre Nacional Financiera, Ernesto, un evento que me parece importante. Se cumplieron 90 años de esta institución, pero lo interesante es lo que él ha señalado sobre el papel que tendrá Nacional Financiera, que ha tenido, pero que va a tener hacia el próximo sexenio. Y él señaló que va a seguir siendo una banca de desarrollo que posibilitará, ¿no? Financiar no solo los sectores industriales prioritarios como los polos de desarrollo y el corredor o los corredores industriales, la infraestructura sostenible, sino las pequeñas y medianas empresas. Y esto nos parece muy importante, Ernesto, en el actual debate que estamos teniendo también sobre las grandes ganancias extraordinarias que están teniendo la banca comercial en nuestro país y sobre quiénes tienen acceso al crédito, quiénes pueden ser los que son sujetos en este país de estos créditos que otorgan la banca comercial y a costa de qué, ¿no? De grandes y de altas tasas de interés. Y aquí pensar que una institución pública como Nacional Financiera pueda tener un papel relevante aún mayor de lo que ya ha tenido hacia futuro, pues también eso es algo que hay que considerar cuando hablamos de todo este debate entre
¿Qué política económica ha desarrollado este sexenio? Si una política keynesiana o una política neoliberal, netamente, como algunos economistas han sostenido, que sigue siendo una política muy neoliberal por varios elementos que se han estado presentándose, entre ellos, Ernesto, que se debate mucho la autonomía del Banco de México. Bueno, los otros elementos que se dejan de ver, pues es esta banca también de desarrollo, que es una banca que pertenece pues a la nación, ¿no? Es parte de una apuesta pública que tendría más bien un tinte muy keynesiano y que, insistimos, frente a esta voracidad y acumulación por despojo, diría David Harvey, que hacen los bancos en este país y que no hay ningún otro país que se viva tanto acumulación por disposición por parte de los bancos que en México, pues este discurso no es menor y por eso lo estamos aquí también recuperando para el próximo sexenio, por lo que está por venir con este financiamiento por esta banca. Así es, Violeta. Y bueno, esto también lo podemos colocar estrechamente con este video que publicó el día de ayer el partido Morena. Morena hace un recuento ya de los procesos electorales, las gubernaturas que ha ganado a lo largo en la elección de del 2021 y la elección de 2024. ¿Cómo queda el mapa, cómo queda el país en términos pues del control que estaría teniendo el partido de Andrés Manuel López Obrador, de Claudia Sheinbaum, que será la próxima presidenta, y también de cómo quedó el Congreso a propósito de estos modelos, estos cambios que va anunciando poco a poco y gradualmente Claudia Sheinbaum. Así que este es un mapa que coloca Morena, que le va a permitir a usted dimensionar ya en tiempo real, ahora sí que en mero 3 de julio, un mes después de las elecciones, cómo queda nuestro país. Vamos a ver. ...373 legisladores en Cámara de Diputados, 83 en Cámara de Senadores. Y bueno, el estado de Jalisco, recuerde usted, todavía hay una impugnación, así que ese estado todavía no se define si Morena puede recuperar, puede ganar esa gobernatura o la va a mantener Movimiento Ciudadano. Violeta. Pues sí, Ernesto, un poder muy, muy fuerte que está teniendo Morena a partir del triunfo de estas gubernaturas y también pues de haber logrado algo que ya hemos estado diciendo que la prensa y varios analistas y el mundo económico no pensaba que se lograra esta mayoría calificada. Y eso también es algo importante porque hemos visto también cómo ha estado reaccionando, que afortunadamente, Ernesto, el tipo de cambio
ya va para abajo, el dólar pues está bajando, estamos en 18.16 en este momento y bueno, pues estaremos también pendientes a los nuevos nombramientos que también veremos qué escenario económico se estará planteando hacia los próximos días. Y en otro tema, Ernesto, también Ricardo Monreal el día de ayer anunció que el grupo parlamentario de Morena en Cámara de Diputados había iniciado sus reuniones de trabajo, que eso también es importante, ya empieza el proceso legislativo, ¿no? Aunque todavía no tomen posesión, pero pues está él ahí también muy activo, ¿no? Y agradeció a los diputados y diputadas que lo hayan elegido para presidir la bancada y también la bancada de la Cámara de Diputados. Ernesto, hay un video que les vamos a transmitir. Hemos reunido el día de ahora, antes de la celebración del foro que se celebra en Toluca, con los diputados federales, con las diputadas federales electas y con algunos diputados locales que se han reunido también por interés en todos los foros que estamos llevando a cabo. Nos hemos organizado para que en los distritos federales electorales y en los municipios que pertenecen a ellos llevemos a cabo asambleas de información de esta reforma profunda del Poder Judicial que presentó el 5 de febrero el presidente López Obrador y que ahora nosotros hemos abrazado porque con ella fuimos a las urnas y ahora tenemos que cumplir con la población lo que en las urnas nos exigió y nos ordenó. Por eso ha sido una reunión productiva. Les agradezco a los diputados federales y a las diputadas federales su confianza para poder coordinar este grupo tan extraordinario que nos va a resultar a partir del 1 de septiembre. Es un grupo espléndido, con experiencias distintas, incluso con jóvenes que apenas comienzan en su primera experiencia en el legislativo. Y les va a ir bien porque van a luchar por México y van a luchar también por su tierra. Así es de que ¡viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva el Estado de México! ¡Ánimo! Pues bueno. Su primera experiencia en el legislativo, eso quiere decir pues que el mensaje es que se siga también una carrera. Hemos visto también durante muchas décadas y décadas, Ernesto, que varios de ellos repiten y repiten o en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, regresan y así se la pasan durante toda una vida. Pues esperemos que eso no ocurra, que este mensaje pues no sea así de su primera experiencia, sino más bien pues, lo importante es legislar y tener buenos resultados, Ernesto. Así es, Violeta. Y bueno, finalmente pues lo logró. Esto que quería Ricardo Monreal, presidir ahí la Cámara, pues ya lo ganó, ya le dieron el visto bueno. Así que bueno, es la palabra de Ricardo Monreal. Pasando a otras noticias y que no necesariamente son muy buenas, Violeta, a través de Chiapas Paralelo, Isaín Mandujano también estuvo publicando información nueva también sobre el estado de Chiapas y pues lamentablemente, Violeta, pues hubo un militar que perdió la vida y 3 más que resultaron heridos luego de que una patrulla, un convoy del ejército mexicano fue emboscado por un grupo de hombres armados ahí en Zamora, Pico de Oro, en el municipio de Marqués de Comillas. Y bueno, pues esto que sucedió hace 2 días, precisamente el 1 de julio, por la noche, pero según la información que se filtró este martes pasado, es decir, el día de ayer, cuando se confirmó que los elementos de la Sedena fueron sorprendidos a tiros alrededor de las 9 de la noche, el día de ayer, pues bueno, pues los elementos de la 8ª Compañía de Infantería No Encuadrada, el CINE, como le conocemos como el CINE, con sede ahí en Nuevo Orizaba, ahí en Marqués de Comillas, pues fueron atacados por un grupo armado. Así que, pues bueno, déjeme también comentarle, Marqués de Comillas, hay reportes incluso que, bueno, tomó prácticamente el control, uno de los cárteles tomó el control de Marqués de Comillas, e incluso hemos platicado con gente, Violeta, que no quiere dar su nombre, que dicen revisen los bancos, dice, porque pues los cárteles están
asumiendo el control de algunos bancos. Así que, pues bueno, creo que esa es una información también delicada que se tendrá que ir revisando, porque pues imagínate, tú abres tu cuenta bancaria, y resulta que el gerente o quienes están ahí, pues trabajan ya para pues estas células, estos cárteles, y pues no tienes una garantía en ese sentido. Y por el otro lado, si ellos hacen la denuncia, pues también los pueden asesinar. Son situaciones complejas, pero de ahí es de que hemos señalado una y otra vez que tiene que haber una intervención muchísimo más categórica que impida que las familias tengan que desplazarse por cuestiones de violencia. Así que bueno, pues esas son parte de las noticias que queríamos comentarle a la audiencia, Violeta, y con esto estamos llegando al final de esta emisión. Sí, Ernesto, lo que a mí me sorprende es que, pues sí, esta información que está dando a conocer esta madrugada Isaín Mandujano, ¿no? De que un soldado murió y 3 resultaron heridos en Chiapas y que, bueno, pues también ya se filtró esta información de que fueron emboscados estos integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues no se haya dicho nada esta mañana, ¿no? Creo que no se dijo nada en la No, no. mañanera. Y bueno, pues eso también me parece otro dato que hay que tener presente ya habíamos dicho el tratamiento que se le había dado a estas 20 ejecuciones entre estos grupos de los cárteles apenas esta semana. Y bueno, pues ahora esta respuesta que está viendo directamente ya al ejército mexicano, que me parece pues muy, muy delicada, Ernesto. Sí, es como esta parte que hemos estado denunciando, se normaliza esta violencia y al grado que ni siquiera se comenta en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que ahí hay también otras de las cosas que tienen que cambiar en este país.